sector de la construcción. Yo de toda mi vida he tenido una empresa de construcción dedicada a hacer este tipo de edificaciones. Y hasta hace unos 8 o 10 años, este era un sector caótico. Uno iba a hacer una obra de este tamaño, entonces si quería podía conseguir un subcontratista, el subcontratista conseguía un maestro de obra y el maestro de obra conseguía un montón de trabajadores y los traía a estas obras, no los vinculaba a la seguridad social, los ponía a trabajar, lógicamente de alguna manera los estaba explotando, y si había algún accidente o algo, pues sacaban el trabajador de la obra y casi que lo escondían y nadie asumía la responsabilidad por él. Hoy, si yo tengo una obra, yo contrato un maestro de obra y ese maestro contrata un subcontratista, ese subcontratista un maestro de obra y el maestro inclusive un oficial, y ese oficial a su vez unos ayudantes. Si uno de esos ayudantes no está asegurado y sufre un accidente dentro de la obra que está a nombre mío y es mi responsabilidad, el que tengo que responder soy yo. Entonces, uno pudiera decir, es que si la construcción le van a exigir eso, entonces no vamos a poder volver a construir. Y lo que pasó fue que simplemente todos los que estamos en este sector tuvimos que entrar en ese momento a cumplir con las normas, y por eso hoy el sector de la construcción es un gran generador de empleo, es un gran generador de estabilidad, seguridad laboral y demás, y eso es lo que aspiramos nosotros también a hacer en este sector del transporte. Sabemos que son cambios que se tienen que ir dando, sabemos que venimos de una informalidad muy alta, pero entiendan ustedes también que aquí tenemos que pensar es en que todos los colombianos nos beneficiemos de lo que está sucediendo en el país, y es en este crecimiento de la economía que es real y que lógicamente este sector se va a ver muy favorecido con él. Hemos implementado una serie de normas que ya están vigentes, Decreto 2092 del 2011 sobre libertad vigilada, el tema del CICE, la capacitación a conductores, ya se firmó el acuerdo con el SENA, no es un cuento, hay gremios, amigos de ustedes que no se han vinculado, pues seguramente porque están terminando de hacer las gestiones para hacerlo, pero está abierto ese proceso para que se capacite cada día más al pequeño conductor y ellos tengan, vuelvo y le repito, un beneficio también de todo este proceso. Y lo del Fondo de Renovación y Formalización, que vamos a hablar más adelante. Nosotros hace un poco más de un mes presentamos la Secretaría Jurídica de la Presidencia, como es obligatorio, un proyecto para modificar el régimen de la chatarrización en Colombia. Y ahí me quiero detener un poco, porque eso nos ha generado molestias y en lo personal a mí me ha generado algunas molestias que hoy quiero compartir con ustedes. Algunos sectores gremiales que con toda y justa razón defienden a las empresas que proveen los vehículos, ya sean como importadores de vehículos o ya sea como vendedores de los mismos, se atrevieron en algún momento a decir que lo que pasaba era que nosotros desde el Ministerio de Transporte estábamos haciendo reuniones a puerta cerrada y por debajo de la mesa con algunos sectores del sector, de algunos sectores transportadores, o sea, los camioneros. Pero a su vez, algún sector de los camioneros se ha atrevido también a decir que nosotros nos estamos sentando con los sectores gremiales a ver de qué manera les hacemos, para decirlo en términos coloquiales, conejo. Ni lo uno ni lo otro.
Y eso se los he dicho a cada uno de ellos, pero eso lo quiero decir hoy aquí también en este gremio tan importante. Ese no es el estilo, ni el del ministro, ni el del viceministro, y mucho menos el del gobierno. Nosotros lo único que queremos aquí es que obtengamos lo mejor para todos. Y aquí lo advertí desde un principio, esta es una decisión del gobierno, esta no es una decisión que se haya concertado con nadie a partir de nada, y así se le advirtió a todo el mundo. El gobierno va a buscar la mejor decisión para este tema tan álgido, pero tan necesario. En vista de eso, yo tomé una decisión que lógicamente la consulté con el presidente Santos y que creo que es la más sana de todas. Para garantizar la transparencia y para garantizar que todo se está haciendo sobre la mesa, este tema de la chatarrización se va a llevar a la máxima instancia económica del gobierno, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Y ese consejo no es únicamente el ministro de Transporte el que asiste a él o el ministerio. Ahí también acudirán el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Planeación, y ustedes lógicamente podrán hacer, todos los sectores que representen a los transportadores, a los generadores de carga, a los vendedores de vehículos, a todos los que tengan interés en este negocio, podrán acudir a esa instancia y podrán hacer sus mejores aportes. Y la decisión final se dará a través de ese documento COMPES. Creo que imposible más transparencia en un proceso de estos, donde todos los actores están invitados a participar en él. Hemos creado también unas herramientas de control. A través del Plan Nacional de Desarrollo se estableció la tasa de vigilancia. Ustedes saben que la Superintendencia de Puertos y Transporte, que se va a seguir llamando la Superintendencia de Transporte, y lógicamente va a seguir controlando también a los puertos, y lógicamente va a seguir controlando también a los concesionarios viales y a todas las entidades que tienen que controlar, era una entidad prácticamente anodina, una entidad que existía y producía risa, o sea, no generaba respeto de ninguna clase. Y si algo necesita hoy este sector es una superintendencia, no para mortificar a nadie, y eso lo he hablado con el doctor Jaime Sorzano, porque sé que ustedes tienen multas que eso no lo van a cobrar, y la culpa no es de ustedes, la culpa es del establecimiento que no tenía estructura, que no tenía dientes para actuar. Pero tampoco vamos a aprovechar esto para llegar de una manera desaforada a perjudicar a nadie. Ya se lo dije, al que tienen que respetar unas normas mínimas para que aprendamos a vivir en un país que está saliendo del subdesarrollo y va a llegar a convertirse en un país desarrollado. Entonces, por eso puse esa frase que dice que un país de clase mundial lo construimos entre todos, respetando y acatando las normas. Vuelvo y le repito, doctor Jaime, aquí con toda cariño y con toda seguridad, no se trata de atacar a nadie, de mortificar a nadie. Todos los casos que ustedes quieran que miremos desde el punto de vista puntual, los podemos analizar, así como me llevó usted en estos días una situación que hubiera sido catastrófica y le dije que la íbamos a mirar. La instrucción que tiene el superintendente es analizar con ustedes cada caso que quieran analizar, pero también la responsabilidad que tienen ustedes, no con nosotros, sino con Colombia, es que todos empecemos a jugar lo más limpio posible, sobre todo en el tema de cumplir con la normatividad. Paso brevemente al tema de la infraestructura.
¿Quién mejor que ustedes sabe qué está pasando con la infraestructura en Colombia? Yo sí que lo tengo claro. Esa foto que ustedes ven ahí es simplemente un ejemplo de cómo nuestras carreteras, como si fueran unos papelitos, se destrozaron. Esta es una vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, pero pudiera mostrarles fotos iguales a estas de muchos otros sitios de Colombia, entre Honda y Guaduas, entre Cúcuta y Pamplona, en Antioquia, en mi región de Manizales a Mariquita y en muchos otros sitios que ustedes conocen. La situación de la ola invernal fue muy difícil, pero a mí mucha gente me pregunta que si estamos preparados para la segunda ola invernal, y yo lo que les digo es que yo hasta ahora no he salido de la primera. Nosotros empezamos el 7 de agosto del año pasado y la primera foto que yo tengo con el presidente Santos como funcionario público es en la región de La Mojana, en medio de una inundación horrible. 7 de agosto a las 8 de agosto del año 2010 a las 10 de la mañana. Y de ahí en adelante esto ha sido un invierno permanente. ¿Por qué? Porque estamos enfrentados a algo que se llama el cambio climático. Y el cambio climático vino para quedarse. Y a nosotros nos habían advertido que esto iba a ser difícil. El presidente Álvaro Uribe, cuando estábamos en el empalme el 6 de agosto, me dijo: prepárese, ministro, que lo que se le viene de ola invernal es difícil. Pero ni siquiera ellos se imaginaron lo que venía. Y se los voy a decir en cifras. En los últimos 10 años, en Colombia, se invirtieron en promedio 50.000 millones de pesos anuales por parte del gobierno nacional para atender la ola invernal. En este año, solamente desde el Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías, hemos invertido 350.000 millones de presupuesto propio y una cifra igual, o sea, otros 350.000 millones de plata que nos ha llegado de Colombia Humanitaria, o sea, 700.000 millones de pesos, lo que quiere decir que hemos tenido una ola invernal que puede ser unas 14 veces más grande que las que hemos tenido en el pasado. Y para los que me preguntan que si ya se vino la segunda ola invernal, les quiero responder lo que le he dicho a algunos periodistas, que es que la gente piensa que cuando no llueve en Bogotá es porque no está lloviendo en el resto del país, pero la verdad es que está lloviendo durísimo en el resto del país y sobre todo en esta región del norte. Y hemos tenido dificultades y esta mañana amanecimos con una dificultad gravísima entre Lobo Guerrero y Buenaventura, una vía que para ustedes es importantísima y que tiene muchos problemas, de la cual hablaré un poquito más adelante. Se vino no por problemas de la vía, sino por una avalancha de una quebrada que desafortunadamente también produjo unas muertes, y ahí voy a estar mañana precisamente visitando ese sector en el cual ya tenemos en este momento maquinaria trabajando. Entonces tenemos más de 600 emergencias atendidas en más de 1.600 kilómetros, esos dineros que les digo que se han invertido, y fuera de eso pues los problemas de La Mojana y del Canal del Dique. Estos proyectos que ustedes ven aquí son proyectos que ya están listos para iniciar. Desde el inicio del gobierno yo he venido diciendo que hay que hacer primero estudios y diseños, o sea, estructurar proyectos para después hacer las obras. Y ese discurso no lo voy a cambiar. Es un discurso políticamente pésimo, porque hasta ahora nadie ha inaugurado un estudio. A la gente lo que le gusta es que se inauguren obras, pero la experiencia me ha enseñado también que el dinero mejor invertido en ingeniería es el dinero que se invierte en estructuración de proyectos. Entonces hoy, con toda tranquilidad y con toda la satisfacción también, puedo contarles a ustedes que tenemos proyectos listos en fase 3, estructurados para iniciar por 6.4 billones de pesos en toda la geografía nacional, de los cuales 4.4 billones de pesos
son para las carreteras que ustedes recorren permanentemente, que se llaman los corredores arteriales, que ahí están cada uno de ellos citados. 1.2 billones de pesos para lo que llamamos planes de mantenimiento vial y 600.000 millones para unas obras que han sido un dolor de cabeza, que es la terminación del famoso Plan 2500. Ya tenemos apropiados o entregados por parte del Ministerio de Hacienda 3 billones de pesos. Ustedes entenderán que el Ministerio de Transporte estructura proyectos, el Ministerio de Hacienda apropia los recursos, y yo estoy seguro que vamos de la mano del ministro Echeverry, vamos a seguir encontrando los recursos para poder empezar a hacer todas estas obras, que no solamente van a ser importantes para el tema del mejoramiento de las vías que bien deterioradas están en muchas partes, sino para la generación de empleo y para el desarrollo de nuestro país. En el tema de carreteras, les voy a comentar brevemente. Nosotros tenemos en este momento 25 proyectos en concesión. Esos 25 proyectos o concesiones viales corresponden más o menos a 4.800 kilómetros de vía, y de esos más o menos 875, 900 kilómetros son dobles calzadas. Pero de esas dobles calzadas solamente están en este momento en funcionamiento un poco más de 670. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no hay más? ¿Por qué la diferencia entre los 875 y los 670? Y les voy a responder, porque desafortunadamente muchas de esas vías no han podido entrar a funcionar por problemas de predios. La gente, cuando sabe que el gobierno está construyendo una obra, hay mucha gente que abusa de las condiciones y empieza a exigir por los predios unas cifras exorbitantes. Un solo ejemplo. En la glorieta de Buga, para salir hacia Lobo Guerrero, ustedes ven que hay una obra ahí que se ha quedado eternamente inconclusa. Pues la historia es la siguiente, y eso se repite en muchas partes del país. Un avalúo que se hizo de un predio por 2.000 millones de pesos, un juez de la República, por circunstancias que no vale la pena aquí analizar, decidió que el predio no valía 2.000, sino que valía 16.000 millones de pesos. Entonces, la pregunta que uno se hace como funcionario público es: ¿me dejo extorsionar o vamos a un proceso de reclamación sobre esto? Y en eso estamos. Entonces, por eso ustedes verán, digamos, voy a citarles 2 o 3 sitios que sé que los conocen muy bien, y sobre todo las personas que manejan los camiones que ustedes controlan. La vía de Buga hasta Mediacanoa. ¿Qué motivo hay para que esa vía no se convierta en una doble calzada? Son apenas 7 u 8 kilómetros, tenemos los diseños listos, tenemos todo listo. Pero yo le dije al señor gobernador del Valle y al alcalde de Buga y a la gente de la Cámara de Comercio: si ustedes nos ayudan a conseguir los predios, nosotros los pagamos, o sea, el ministerio, pero no empezamos la obra hasta que no tengamos los predios. Teniendo los predios, teniendo la licencia ambiental que ya está aprobada también, teniendo el diseño del proyecto, esa obra es una obrita que se puede hacer en 10, 12 meses, pero si se empieza y se termina. Pero si hoy empezáramos esa obra, les garantizo que dentro de 6 años todavía estuviéramos hablando de ella, porque eso está lleno de predios por todas partes, y entonces la gente empezaría a hacer exigencias, cada uno de una manera diferente. La vía que sale de Santa Marta hacia Riohacha, ahí hay una zona complicadísima también. Le he dicho al gobernador del Magdalena exactamente lo mismo. La vía que sale de Villavicencio hacia el Llano, Ciudad Niquía, igual, 6 o 7 kilómetros.
Eso ya debería ser una doble calzada, pero hemos pedido que se haga exactamente lo mismo. Y me entenderán ustedes que qué interés habrá en que se empiecen las obras, como desafortunadamente sucedía seguramente de muy buena fe, para que después lleguen unos vivos y no permitan que se haga, y entonces los únicos que terminan ganando son los contratistas de las obras, porque ese costo sí no para, ese sí permanece constante y cada año hay que incrementarlo. Pero las comunidades, ustedes los transportadores y nosotros como gobierno, siempre vamos a sentir que las cosas no están avanzando. Tenemos nuevos proyectos carreteros listos para empezar a estructurar. Esto ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de este año. Ya están listos, ya se presentaron a los sectores que tienen que ver con estos temas. Son más de 6.000 nuevos kilómetros de vías, que son los que ustedes ven ahí, y que unidos a los 5.000 que vieron en el cuadro anterior, ya empieza a cerrar el mapa vial de nuestro país de esta manera. Entonces, los rojos y los azules, entonces son unas carreteras que entre proyectos que están en ejecución y proyectos que ya están listos para empezar a estructurar, eso nos puede llevar a tener más de 10.000 kilómetros, ahí sí, de una red vial muy importante para el país, que nos ponga a la par de países que nos generan tanta envidia como Chile. Pero yo quiero ser muy sincero, esto no es como soplando y haciendo botellas. Esto es un proceso que hay que estructurarlo y hay que ejecutarlo. Y estos procesos se dan en el tiempo. O sea que aquí podemos empezar a tener resultados a 2, 4, 6, 8 y 10 años, y que nadie se llame a engaños de que esto se va a dar de un día para otro. Lo que pasa es que Colombia, por circunstancias que todos conocemos, dedicó muchos más de sus recursos en el pasado a tratar de buscar la seguridad que atender la infraestructura. Y ahora que el país está abocado a este desarrollo tan impresionante, pues lógicamente tenemos que abordar con fuerza este tema de la infraestructura. Y solamente les voy a poner un ejemplo de uno de estos proyectos que está listo, estructurado completamente para salir a venderlo y para encontrar ya quien lo desarrolle. Autopistas de la Montaña. Este es un proyecto que inicialmente se dijo que iba a costar 5 billones de pesos. Ese proyecto va a costar 15 billones de pesos y ha generado mucho ruido. Que cómo así, que ese proyecto, que 5, 15. Señores, esta es una demostración de un proyecto bien estructurado. Es mejor desde el principio saber cuánto van a valer las cosas. Este proyecto, además, de alguna manera la culpa de que valga 15 billones es nuestra y mía en particular, porque a la entidad estructuradora que es ISA le pedí que hiciera un proyecto para el siglo XXII, un proyecto para pensar no en grande sino en inmenso. Y entonces este proyecto tiene 571 puentes que suman más de 50 kilómetros, 114 túneles cortos que suman más de 36 kilómetros, 8 túneles largos que suman más de 32 kilómetros, de una longitud total de 780 kilómetros de todo ese proyecto. Y esta vía, que se llama Autopistas de la Montaña, lo que va a hacer es recoger todas las vías que vienen del valle y del sur del país, pasan por el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda, salen hacia la región de Antioquia y se vienen hacia acá, hacia la región Caribe, la mayoría de ellas en dobles calzadas. Ustedes pueden pensar que esto es una utopía, que esto es un sueño, que esto no lo vamos a ver ni nosotros ni nuestros hijos, porque desafortunadamente en este tema de infraestructura perdimos todos la fe, pero nosotros estamos decididos a buscarle unos inversionistas a este proyecto y a tratar de que finalizando el año 2012 podamos estar empezando ya a construir este proyecto de Autopistas de la Montaña, que es un proyecto hoy estructurado en lo que llamamos en ingeniería fase 3. Y ese es un ejemplo
de los otros que les mostré atrás, de los 6.000 kilómetros, que suman en total, incluyendo este proyecto, 42 billones de pesos, que lógicamente no existen en el presupuesto de la nación, porque estos son más de 25.000 millones de dólares, pero que hoy, con la confianza que ha generado Colombia en el mundo, viendo la infraestructura como un buen negocio, lo que tenemos que salir es a buscar inversionistas, como lo hacen en otros países del mundo, para que vengan a invertir y a desarrollar estos proyectos, pero bien desarrollados. No, por ejemplo, como la vía entre Buga y entre Buga y Lobo Guerrero, que es una vía que está entregada en concesión, que lleva más de 5 años en construcción o entregada esa concesión, y que cada que uno va, en lugar de verla ir hacia adelante, parece que la viera ir hacia atrás, porque las obras que han hecho, inclusive algunas de ellas ya se han derrumbado, y muchas de las obras ahí no se han podido hacer por falta de predios, por falta de licencias ambientales y por falta de diseños. Eso, solo para poner ese ejemplo, y para no hablar de la vía Bogotá-Girardot, y para no hablar de la vía Bogotá-Tunja, y para no hablar de muchas otras vías, es lo que se llama falta de estructuración de proyectos. Entonces, para ir terminando, lo que queremos nosotros y lo que quiero yo hacer mientras esté en este ministerio es que pensemos en inmenso. Pudiera hablarles también mucho del tema férreo, pudiera hablarles del tema portuario, pudiera hablarles del tema fluvial, el tema del río Magdalena, que estamos muy comprometidos en trabajar también sobre ese tema, o del tema aeroportuario, pero creo que los cansaría con estos temas, y el de ustedes pues es otro tema mucho más importante y que sé que para ustedes es muy crucial. Quisiera agradecerles la invitación a este evento y decirles que en el Ministerio de Transporte y especialmente en el Viceministerio, con el apoyo y el acompañamiento